Nunca me gustó conducir de noche, mucho menos por carreteras de montaña. Cuando cae la niebla, todo parece cambiar. Las curvas aparecen de repente, los árboles parecen más altos y el silencio pesa más que el ruido del motor. Aquella noche regresaba a casa después de entregar una carga en un pequeño pueblo. Faltaban pocos minutos para la medianoche. La carretera estaba completamente vacía. No había luces, no había casas, no había otro vehículo en varios kilómetros. Solo el sonido del motor y una vieja emisora sonando muy bajo en la radio. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros delante del automóvil. Entonces la vi. Había una mujer al borde de la carretera. Movía los brazos con desesperación, como si esperara que alguien se detuviera. Reduje la velocidad. Durante un instante pensé en seguir de largo, pero algo me dijo que no podía abandonarla. Detuve el automóvil unos metros más adelante. Bajé el vidrio del conductor. La mujer corrió hacia la puerta. Respiraba con dificultad. Tenía el cabello desordenado. Las manos le temblaban. Su voz estaba quebrada. Por favor, ayúdeme. Mi esposo y mis hijos tuvieron un accidente. El carro se salió de la carretera. Cayó por el abismo. Por favor, todavía pueden estar vivos. Miré hacia el borde del camino. La niebla no dejaba ver absolutamente nada. Volví a mirarla. Parecía completamente desesperada. Sus ojos estaban llenos de miedo. No dejaba de mirar hacia el precipicio, como si esperara escuchar a alguien pedir ayuda. Le pregunté cuándo había ocurrido el accidente. Ella respondió casi sin aliento. Hace un momento. Por favor, no los deje morir. No podía ignorarla. Apagué el motor. Tomé la linterna que llevaba bajo el asiento. Cerré la puerta del automóvil. La mujer señaló el borde de la montaña. Después comenzó a caminar delante de mí. Yo la seguí sin hacer más preguntas, convencido de que aún estaba a tiempo de salvar una familia. Encendí la linterna. La mujer permaneció arriba, junto al borde de la carretera. No volvió a hablar. Solo levantó una mano y señaló hacia la oscuridad. Respiré profundamente. Miré una última vez mi automóvil. Pensé que solo tardaría unos minutos. Si la familia seguía con vida, cada segundo podía hacer la diferencia. Comencé a bajar con cuidado. La pendiente era mucho más empinada de lo que parecía desde arriba. La tierra estaba húmeda. Las piedras resbalaban bajo mis botas. En varias ocasiones tuve que sostenerme de los árboles para no caer. La niebla descendía conmigo. La luz de la linterna apenas lograba atravesarla. Mientras avanzaba, esperaba escuchar alguna voz. Un niño llorando, alguien pidiendo ayuda, o el sonido de una puerta golpeando el metal del automóvil. Pero no escuché absolutamente nada, solo el viento y el movimiento de las ramas. Ese silencio comenzó a inquietarme. Si el accidente acababa de ocurrir, ¿por qué todo estaba tan quieto? Seguí descendiendo durante varios minutos, hasta que el haz de la linterna iluminó algo entre la vegetación. Era un automóvil. Estaba completamente volcado. La parte delantera había quedado incrustada entre unas enormes rocas. Corrí hacia él. Todavía pensaba que podía encontrar sobrevivientes, pero al acercarme comencé a notar algo extraño. No había olor a gasolina, no salía humo del motor. La carrocería estaba cubierta por tierra. La pintura se desprendía en grandes pedazos. Las puertas estaban consumidas por el óxido. Incluso pequeñas plantas crecían alrededor del vehículo. Me detuve por un instante. Aquello no parecía el escenario de un accidente reciente. Parecía un automóvil olvidado por el tiempo. Me acerqué lentamente a una de las ventanas. El vidrio estaba roto.
Iluminé el interior con la linterna. Los asientos estaban destrozados. El tablero apenas se conservaba. Entonces vi algo sobre el asiento del conductor. Al principio pensé que era ropa. Di un paso más y comprendí la verdad. Eran restos humanos. Retrocedí de inmediato. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Volví a iluminar el interior. Había más cuerpos. Permanecían inmóviles, sujetos todavía por los cinturones de seguridad, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de aquel automóvil. Me costaba respirar. No podía apartar la vista. Aquellas personas llevaban muertas mucho tiempo. Y una sola pregunta comenzó a repetirse una y otra vez en mi cabeza. Si ese accidente había ocurrido hacía tantos años, ¿quién acababa de pedirme ayuda en la carretera? Me alejé del automóvil sin dejar de mirar hacia atrás. Todavía sostenía la linterna. Las manos me temblaban. Intentaba encontrar una explicación. Quizá había bajado por el lugar equivocado. Quizá la mujer había pedido ayuda para otro vehículo. Pero en el fondo sabía que nada de eso tenía sentido. Respiré profundamente. Comencé a subir por la misma pendiente. El camino parecía mucho más difícil que antes. La tierra seguía resbalando bajo mis botas. Las ramas se aferraban a mi ropa y la niebla parecía hacerse cada vez más espesa. En varias ocasiones me detuve para recuperar el aliento. Sentía que alguien me observaba. Giraba la cabeza una y otra vez, pero solo veía árboles, rocas y oscuridad. Después de varios minutos, llegué por fin al borde de la carretera. Iluminé el lugar con la linterna. La mujer ya no estaba. Miré hacia un lado, después hacia el otro. No había nadie. La carretera permanecía completamente vacía. Sentí un extraño alivio. Pensé que quizá había regresado a buscar ayuda por otro camino. Era la única explicación que mi mente podía aceptar. Caminé hasta mi automóvil, abrí la puerta y entré. Dejé la linterna sobre el asiento del copiloto. Las manos todavía me temblaban. Permanecí unos segundos con la frente apoyada sobre el volante. Necesitaba recuperar la calma. Encendí el motor. La vieja emisora seguía sonando, como si nada hubiera ocurrido. Miré una última vez por el parabrisas. La niebla cubría toda la carretera. Puse el vehículo en marcha. Conduje varios minutos sin encontrar otro automóvil. Ni una sola casa, ni una sola luz. El silencio volvió a llenar el interior del vehículo. Intentaba convencerme de que todo había terminado, que solo debía llegar al pueblo más cercano y avisar a la policía. Después de 2 minutos de recorrido, vi una curva pronunciada delante de mí. Reduje la velocidad. Por costumbre levanté la vista hacia el espejo retrovisor y sentí que el corazón dejaba de latir por un instante. Había alguien sentado en el asiento trasero. Era la mujer. Permanecía completamente inmóvil. Tenía el cabello húmedo. La ropa seguía cubierta de barro. Sus manos descansaban sobre las piernas. No sonreía, no lloraba, solo me observaba. Nuestros ojos se encontraron a través del espejo. Mis manos se aferraron con fuerza al volante. Quise mirar directamente hacia atrás, pero no fui capaz. Sentía que si apartaba la vista de la carretera, algo mucho peor iba a ocurrir. Entonces, escuché su voz, muy cerca de mi oído. Tan cerca como si hubiera estado sentada detrás de mí desde el momento en que cerré la puerta del automóvil. ¿Puede volver a intentarlo? Todavía están esperando que los salve. No recuerdo cuánto tiempo conduje. Solo sé que nunca dejé de mirar el espejo retrovisor. Cada pocos segundos levantaba la vista, esperando verla otra vez.
pero el asiento trasero permanecía vacío. Aquella voz seguía resonando en mi cabeza. No podía entender lo que había ocurrido. Apreté el acelerador. Solo quería encontrar a alguien, cualquier persona, cualquier lugar con luz. Después de varios kilómetros, las primeras casas comenzaron a aparecer entre la niebla. Pocos minutos después entré al pueblo. Las calles estaban completamente desiertas. Solo una cafetería permanecía abierta. Al otro lado de la plaza vi la pequeña estación de policía. Detuve el automóvil casi frente a la entrada. Bajé sin apagar el motor. 2 agentes conversaban detrás de un escritorio. Al verme entrar, dejaron de hablar. Uno de ellos se levantó de inmediato. Me preguntó si había ocurrido un accidente. Intenté responder, pero me costaba ordenar las palabras. Respiré profundamente y comencé a contar todo. Les hablé de la mujer, del precipicio, del automóvil destruido y de los cuerpos que seguían dentro. Los 2 policías permanecieron en silencio. Ninguno me interrumpió. Cuando terminé, uno de ellos me hizo una sola pregunta. ¿Puede describir a la mujer? Cerré los ojos por un momento. Recordé su rostro, su cabello, su ropa y el miedo que había visto en sus ojos. Describí cada detalle con la mayor precisión posible. Mientras hablaba, noté que los 2 agentes comenzaron a mirarse. Ya no parecían sorprendidos, parecían preocupados. El policía más joven bajó lentamente la cabeza. El otro caminó hasta un viejo archivador metálico. Abrió uno de los cajones. Sacó una carpeta muy desgastada. La colocó sobre el escritorio. La abrió con cuidado. Después extrajo una fotografía antigua. La deslizó lentamente hacia mí. Sentí un escalofrío. Era ella. No había ninguna duda. Era la misma mujer que me había detenido en la carretera. El mismo rostro, el mismo cabello, incluso llevaba la misma ropa. Levanté la mirada sin poder decir una palabra. El oficial respiró profundamente y habló con una voz muy baja. Su nombre era Elena Vargas. Hizo una breve pausa. Después continuó. Ella, su esposo y sus 2 hijos murieron en esa carretera hace 18 años. Ninguno logró salir del vehículo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Miré otra vez la fotografía. Después recordé sus últimas palabras. Todavía pueden estar vivos. Y comprendí algo que me heló la sangre. Para ella, el accidente aún no había terminado. Permanecí varios minutos mirando aquella fotografía. No podía apartar la vista de su rostro. Era la misma mujer. No existía ninguna duda. El mismo cabello, la misma ropa, los mismos ojos llenos de angustia. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El policía guardó nuevamente la fotografía dentro de la carpeta. Después la cerró con cuidado. Ninguno de los 2 volvió a decir una palabra durante unos segundos. No es la primera vez que alguien dice haber visto a esa mujer. Levanté lentamente la mirada. El policía continuó hablando. Algunos conductores aseguran que aparece durante las noches de niebla, siempre en el mismo lugar, siempre pidiendo ayuda. La mayoría nunca se detiene. Los que lo hacen jamás vuelven a olvidar esa carretera. Nadie dijo nada más. Agradecí a los 2 agentes. Me levanté lentamente y salí de la estación. El aire frío golpeó mi rostro. Respiré profundamente. Sentí que había sobrevivido. Miré el cielo. La niebla comenzaba a desaparecer. Pensé que todo había terminado. Caminé hasta mi automóvil. Abrí la puerta del conductor y me senté pesadamente. Apoyé ambas manos sobre el volante. Permanecí inmóvil unos segundos. Después giré la llave. El motor encendió de inmediato. Miré por costumbre el espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Solté una pequeña sonrisa. Era la primera vez en toda la noche
que podía respirar con tranquilidad. Cuando comencé la marcha, algo llamó mi atención. Había un pequeño objeto sobre el asiento del copiloto. Fruncí el ceño. Estaba seguro de que antes no había nada allí. Lo tomé con cuidado. Era un colgante antiguo de plata, cubierto por pequeñas manchas de tierra. En el centro tenía una fotografía diminuta. La abrí lentamente y el corazón volvió a detenerse. Era ella, la misma mujer, la misma que me pidió ayuda en la carretera, la misma que aparecía en la fotografía del expediente policial. Miré de inmediato hacia la estación. Los policías seguían dentro. Volví a mirar el colgante. Ya no tenía dudas. Aquella noche algo había regresado conmigo. Nunca volví a conducir por esa carretera. Y cada vez que escucho la palabra auxilio, recuerdo sus ojos y me pregunto si aquella mujer realmente buscaba salvar a su familia o si solo necesitaba que alguien recordara que una vez existieron. Nunca supimos si aquella mujer buscaba ayuda o simplemente necesitaba que alguien la recordara una última vez. El colgante fue encontrado dentro del vehículo del testigo. Nunca pudo explicarse cómo llegó hasta allí. Expediente cerrado.